buena vida, gente de Fuerteventura, gente del sur de la isla. Comienza el último episodio de esto que hemos dado en llamar De Canarias y en Canarias. De y en Canarias, este ciclo de 10 capítulos en el cual hemos narrado un poco la biografía de grandes personalidades de la historia que han pasado por Canarias o que han nacido en Canarias. Y hoy es el turno de nada más ni nada menos que Agatha Christie. Va a haber un último episodio sorpresa la semana que viene, pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí en la sorpresa. De y en Canarias. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM. Empieza de Canarias y en Canarias. Y bueno, vamos a empezar un poco con el programa de hoy, con el episodio que hoy le vamos a dedicar a Agatha Christie, esta gran escritora mundialmente conocida, mundialmente famosa, autora de gran cantidad de libros, de novelas, de grandes obras que inclusive fueron llevadas al cine con gran éxito y bueno, ella nació el 15 de noviembre de 1890 en Torquay, al sur de Inglaterra, proveniente de una familia de clase media alta. De niña, ya de muy niña comenzó a leer, una pasión que tuvo desde muy joven. También cantaba, tocaba el piano. Se la recuerda una niña muy tímida. La biografía dice que ella, por ejemplo, se inventaba amigos invisibles, porque siempre fue muy imaginativa, y a falta de amiguitos ahí en el sur de Inglaterra donde vivía, a base de esta circunstancia muy particular de la niña Agatha Christie, es que tuvo que ingeniársela para imaginarse o inventarse amiguitos. Cuando ella tenía 11 años muere su padre, queda sin su padre ya desde muy joven. El padre era una persona que, bueno, tenía deudas de juego, estaba en la bancarrota total y, bueno, dejó muy tocada económicamente a la familia, a la madre de Agatha Christie y a ella misma, por supuesto. Como consecuencia de esta crisis económica, viaja primero a Egipto. La madre de Agatha Christie decide viajar a Egipto a estar un tiempo allí, luego decide que la niña debe estudiar en París, entonces deciden mudarse y residir un tiempo en Francia, y a los 16 años que tenía entonces, la madre decide que Agatha tendría que dedicarse a la música. Pero resulta que la historia quiso que ni la música ni el canto fueran su medio de vida, su pasión, porque ella evidentemente lo que tenía en su alma era el ser escritora. A los 20 años, estando con su madre en Egipto, en el Cairo, Agatha escribe su primer obra, Snow Upon Desert, una obra que, bueno, en ese momento no fue editada. En 1912 conoce a un aviador, Archibald Christie, con el que finalmente termina casándose. Agatha fue, en la Primera Guerra Mundial, auxiliar de enfermería, especialidad que le sirvió para tener un cierto conocimiento con el tema de los venenos. Tenía una cierta especialidad en el tema envenenamientos y terminó siendo una experta en el tema. El matrimonio de Agatha Christie con Archibald Christie se muda a Londres. En el año 1919 nace su única hija. Es en el año 1920 cuando se edita el libro, la novela El misterioso caso de Styles. Agatha Christie, dicen, era una apasionada de la conducción, le encantaba conducir y, bueno, ya por esos años en Londres se compró su primer coche. En el año 1926 fallece su madre, que, bueno, le causó un gran dolor. Era todo lo que tenía en la vida, más allá de su marido. Y bueno, fue un golpe duro para Agatha Christie. Ese año fue un año difícil en general. En agosto de 1926, el año que fallece su madre, su marido, estamos hablando de Archibald Christie, le pide el divorcio.
Cuando Agatha Christie llega a las Islas Canarias, tiene un problema emocional muy grave. Su madre había fallecido a principios del año 26, con una secundaria noticia bastante desagradable. La economía de su madre era muy aparente. A la hora de la verdad, cuando los hijos van a la testamentaría, descubren que la señora estaba muy regularcita de dinero. Pero si a ese problema le añadimos que su marido, Archibald Christie, le pide a Agatha Christie el divorcio, pues la situación es tremenda, porque el divorcio en 1926 no tiene nada que ver con el divorcio de la actualidad. Es en diciembre de ese mismo año, después de una discusión, cuando Agatha Christie desaparece durante 11 días. Fue un caso muy sonado, toda la prensa inglesa estuvo pendiente de este caso y bueno, resultó que Agatha Christie se había autointernado en un balneario. Lo había hecho con otro nombre, precisamente con el nombre del amante de su esposo. Ella sabía de la infidelidad de su marido, sabía el nombre del amante de su marido y bueno, decidió registrarse en el hotel, en este balneario con el nombre del amante, en el condado de Yorkshire del Norte, en Inglaterra. Aseguraba no reconocer nada de lo que pasó posteriormente cuando volvió, cuando la encontraron. Más adelante, con el tiempo, había aceptado reconocer que no había soportado la infidelidad de su marido y estaba en una absoluta depresión, que fue lo que llevó a que ella misma desapareciese durante 11 días y en definitiva que tenía un poco en vilo a todos sus lectores ingleses que diariamente leían en la prensa o buscaban ávidos noticias de Agatha Christie. Y llegamos al año 1927, que fue el año que Agatha Christie conoció Canarias. Ya luego volveré sobre ese tema de Agatha Christie en Canarias. En el año 1928 el matrimonio de los Christie se divorcian. Agatha Christie recibe la custodia de su hija se llamaba Rosalind. En 1928 también viajó a bordo del Orient Express, escenario de su novela, una de las novelas que casi todo el mundo vio, leyó o vio en el cine, Asesinato en el Expreso de Oriente. Luego viaja a Bagdad y conoce a un arqueólogo, Max Mallowan, con el que se casó en el año 1930. Esta relación con un arqueólogo le sirvió para, por ejemplo, algunas de sus obras literarias. Una de ellas, la más famosa, Muerte en el Nilo, de la cual también se ha hecho una película. Llega la Segunda Guerra Mundial y su marido, Max, fue llamado para ir a la guerra. Ella, a pesar de que ya era muy conocida en el ambiente literario, era muy conocida y era una leyenda de la literatura inglesa, igualmente decidió ofrecerse para ser enfermera voluntaria. Pero bueno, pasó muy poco tiempo en esta función. Dicen que se aburría, no la estaba pasando bien y dejó el puesto de enfermera voluntaria para poder seguir escribiendo y esperar así que termine la guerra y volver a reencontrarse con su marido Max. Durante estos años es cuando Agatha Christie escribe 6 novelas románticas. Lo hace bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Este secreto del seudónimo, de este anonimato, duró casi 2 décadas. Durante casi 2 décadas nadie sabía que estas novelas pertenecían a Agatha Christie. Escribió obras de teatro. Agatha Christie también escribió cuentos infantiles e hizo una autobiografía. En 1952 escribe La Ratonera. La Ratonera, obra teatral, se estrena en el Theatre Royal Nottingham y se presentó allí hasta el año 1974. La Ratonera ese año pasó a representarse en el St. Martin Theatre en la calle West Street
en Londres, donde continúa hasta el día de hoy en cartelera. Ya lleva 68 años representándose ininterrumpidamente, convirtiendo esta obra en el show de funcionamiento continuo más largo del mundo. Se habla de unas 25.000 actuaciones de la obra de Agatha Christie al día de hoy. Increíble esta obra, La Ratonera, la trascendencia que tiene. Fue declarada doctora honoris causa en la Universidad de Exeter y obtuvo el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, de manos de la mismísima reina Isabel II. Ella, Agatha Christie, es una de esas personalidades de la literatura mundial e histórica que es conocida por todo el mundo. Y lo más increíble es que muchas veces, mucha gente que dice conocerla y saber que Agatha Christie es una gran leyenda de la literatura, nunca ha leído un libro de ella. Ahora mismo quizás muchos de los que están aquí escuchando hoy este capítulo de Agatha Christie probablemente no hayan leído un libro de ella, sin embargo saben que ella fue una de las grandes escritoras de la historia. Vamos ahora a narrar un poquito lo que sucedió con Agatha Christie en su paso por Canarias. Algún periódico en su sección cultural tituló Agatha Christie, Patrimonio Canario. Así tan rimbombante fue el título para dar a entender la importancia que tuvo la escritora en su paso por Canarias. En otro periódico hay una foto de Agatha Christie con Pepe Damaso y en la portada dice: una dama misteriosa entre volcanes y jardines. Cuando en febrero de 1927 la señora Mary Clarissa Agatha Miller, más conocida por Agatha Christie, llegaba a Tenerife, traía ya tras de sí el gran éxito de sus novelas que habían empezado a fraguarse en el mostrador de una farmacia. Efectivamente, cuando empezó a escribir, Agatha era empleada en una farmacia. En el año 1927, con su hija de 7 años y su secretaria personal, decide conocer las Islas Canarias, concretamente Tenerife. Vino acompañada de su máquina de escribir, que por supuesto le sirvió para tener en cuenta esas primeras impresiones que finalmente desplegaría en muchas de sus obras literarias. Agatha, aficionada al surf, fue una de las primeras surfistas británicas de la historia del surf y del mundo. Ella había estado, por ejemplo, en Hawái con su primer marido practicando el deporte del surf. Hay una foto en la que está Agatha con una enorme tabla de surf y bueno, si uno busca encontrará que hay muchas fotos en las que se la ve a ella con tabla de surf o en balnearios donde se practicaba el surf. Peter Robinson, fundador del Museo del Surf Británico, dijo alguna vez que la escritora había conocido las bases del deporte de la tabla durante un viaje a principios del año 1922, con su primer marido Archibald en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pero sin lograr dominar el temita del sur. Pero pasó el tiempo y más adelante fue en Hawái donde logró ponerse en pie sobre la tabla por primera vez. Llegó el viernes 4 de febrero de 1927 a Tenerife. Fue posterior a la separación, al divorcio con su primer marido, y se hospeda en el Hotel Taoro, en el Puerto de la Cruz. En ese hotel estuvo un mes. En algún que otro texto biográfico leí que estuvo una semana. Concretamente no se sabe si estuvo un mes o una semana en esa primera visita por la isla de Tenerife. Y pasado un tiempo se fue a Las Palmas de Gran Canaria, porque argumentaba que para el surf las playas de Tenerife no eran idóneas. Dijo alguna vez Agatha Christie: en el mes de febrero del año siguiente, Carlo, Rosalind y yo nos fuimos a las Islas Canarias. Me costaba mucho trabajo sobreponerme, pero sabía que la única forma de empezar de nuevo estaba en romper radicalmente con todo lo que me había hecho naufragar. No encontraba paz en Inglaterra, después de todo lo que había pasado. Rosalind era la única luz que brillaba en todo ese panorama. Estando sola con ella y con mi amiga Carlo,
Las heridas cicatrizarían y podrían hacer frente al futuro. La vida en Inglaterra me resultaba insoportable. Bueno, eso escribía Agatha Christie al poco tiempo de esa primera visita por las Islas Canarias. En su autobiografía comentó de su paso por la isla de Tenerife lo siguiente: había dos cosas que me molestaban: la bruma que descendía de la montaña al mediodía y que convertía lo que había sido una espléndida mañana en un día completamente gris. A veces incluso llovía y los baños de mar para los aficionados a nadar resultaban terribles. Tenías que tumbarte boca arriba en una playa volcánica en pendiente, enterrar los dedos en la arena y esperar a que las olas te cubrieran, pero tenías que ir con mucho cuidado para que no te cubrieran demasiado, pues se habían ahogado ya muchas personas. Resultaba imposible meterse en el mar y empezar a nadar. Solo lo hacían los 2 o 3 nadadores más fuertes de la isla, e incluso uno de ellos se había ahogado el año anterior. Por eso, al cabo de una semana, nos trasladamos a Las Palmas de Gran Canaria. Como verán, su estadía en Tenerife no fue lo que más le gustó en la vida. Y bueno, no sabemos si al cabo de una semana o al cabo de un mes viaja en el barco a vapor Viera y Clavijo a la isla de Gran Canaria. Se hospeda en el Hotel Metropol. Decía de esta estadía en Gran Canaria, en su autobiografía, lo siguiente: tenía 2 playas perfectas. La temperatura también lo era. La media era de unos 25 grados, que para mí es la temperatura ideal del verano. La mayor parte del día soplaba una brisa estupenda y las noches eran lo suficientemente cálidas para sentarse a cenar al aire libre. Cuentan que a Agatha Christie le encantaba pasear por las canteras. También habla del puerto de la Cruz en su novela, en su libro Miss Marple y los 13 problemas, publicado en el año 1933, se menciona el Hotel Metropol y las playas Las Nieves, una playa ahí en Agaete, del otro lado del puerto de Las Palmas, en Gran Canaria. Su conocimiento de las Islas Canarias queda reflejado en varios libros o en varias historias. Concretamente se llama La señorita de compañía, de Companion, en la cual 2 británicas vienen a esta isla, se alojan en el Hotel Metropol y a partir de ahí sucede la historia con una visita a Agaete. En 1934 escribe Retrato inacabado, que es la autobiografía novelada. En ella habla de la tragedia de su divorcio, se narra todo lo que sucedió en Puerto de la Cruz, en Tenerife. En 1934 escribe Retrato inacabado, autobiografía novelada, en la que habla, por ejemplo, de su trágica separación, de su divorcio, de su primer marido, y donde narra todo lo que sucedió en el Puerto de la Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz a la que Agatha Christie llama aldea. Hoy día, donde anteriormente estuvo el Hotel Metropol, está el Ayuntamiento de Las Palmas y se recuerda el paso de Agatha Christie con una placa conmemorativa. La placa dice: en esta casa, siendo el viejo Hotel Metropol, residió durante largas temporadas la famosa escritora Agatha Christie, autora de numerosas novelas de intriga y misterio, cuyos efectos perdurarán aún en estos muros. En el año 2021, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria inauguró la Plaza Agatha Christie en la zona de la playa de las canteras más conocida internacionalmente por la práctica del surf. En el año 2020 se creó el Premio Internacional de Novela de Misterio y Policíaca Agatha Christie, iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para conmemorar el 130 aniversario del nacimiento de la escritora. En el año 1975, Agatha escribe su último libro, Telón. Muere al año siguiente, en el año 1976, en su residencia de Wallingford, en el Reino Unido. Tenía 85 años, muere de muerte natural. Bueno, terminamos así la biografía de Agatha Christie, esta gran escritora que pasó por nuestras islas, no una vez,
sino en diferentes ocasiones. Disfrutó de nuestras playas con ese deporte que evidentemente la apasionaba. Bueno, termina de esta manera este ciclo de 10 episodios dedicados a grandes personalidades que nacieron en las Islas Canarias o que pasaron por nuestras islas. Espero que les haya gustado. La intención era un poco difundir un poquito de historia y crear un poquito de curiosidad a todos aquellos que quizás no conocían mucho de lo que se contó en estos 10 episodios. Crear esa incertidumbre, esa intriga y que, bueno, cada uno pueda buscar y seguir investigando, seguir leyendo, comprar libros quizás para investigar o para saber un poco más. Les agradezco a todos, agradezco a la radio. Vendrá la semana que viene el episodio sorpresa de un personaje de aquí de la isla de Fuerteventura y nada, estaremos terminando así ya definitivamente este ciclo que se dio en llamar De Canarias y en Canarias. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias.